Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con este video, la clase de cálculo diferencial. Mi nombre es Gabriel Villalobos Camargo, pues yo soy profesor aquí en la Tadeo y voy a ser su profesor de la clase de cálculo diferencial. Entonces, el primer tema que quiero comentarles, bueno, quiero hablar sobre las matemáticas y su importancia para estudiar o para comprender la naturaleza. Entonces, si yo me hago esta pregunta, ¿cuál es el lenguaje de la naturaleza o cómo se puede entender la naturaleza? Pues el lenguaje de la naturaleza para mí es el cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la forma para nosotros comprender o entender o poder avanzar sobre nuestro conocimiento de la naturaleza, pues usamos el cálculo. Tanto así que si no tuviéramos el cálculo, pues no habría uno de los grandes avances tecnológicos, ¿no? De la humanidad, por ejemplo, el teléfono, todo lo que está relacionado con el teléfono celular, pues está relacionado con el estudio que se puede hacer mediante el cálculo diferencial, pero pues cosas mucho más, digamos, de diferentes campos también, por ejemplo, poner una persona en la luna, todo lo que está relacionado con la carrera espacial o con el hecho de tener cohetes, pues tiene que ver con el cálculo diferencial. Y pues a un tema más general, digamos las ondas de radio, todo lo que está relacionado con escuchar música, pues que no sea en vivo, pues tiene que ver también, o grabación de la música, pues tiene que ver con el cálculo diferencial. Entonces, pues es algo que está relacionado con muchos diferentes temas. Y más allá, no solo el cálculo, sino las matemáticas. Esta frase dice, sí, las matemáticas son irrazonablemente efectivas. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que el éxito, mire cómo lo ponía Wigner, decía, es un milagro que las matemáticas sean tan extremadamente apropiadas para formular leyes físicas, un milagro que ni comprendemos ni merecemos. Eh, no creo que se pueda sobredimensionar el gran éxito que ha tenido la física para modificar o para permitirnos modificar y comprender el mundo moderno y controlar, digamos, la naturaleza. Y ese milagro, pues, de esa capacidad grandísima que nos dio la física para hacer todo eso, pues se sustenta en que las matemáticas son extremadamente apropiadas para describir la naturaleza, para describir la física y para predecir. Entonces por eso él dice que es un milagro. Y pues él lo pone en unas palabras que son bastante impactantes, ¿no? Un milagro que ni comprendemos ni merecemos. Bueno, eh, un poquito de historia. Si hablamos de una línea de tiempo, las matemáticas comienzan, digamos, unos de los grandes logros de las matemáticas son cosas que pasaron hace muchísimo tiempo. Entonces, aquí tenemos el cero, el año cero, y Pitágoras, que eh, pues tuvo muchos diferentes logros en las matemáticas, pero también en la mística, ¿no? Hay gente que cree en la numerología se la inventó Pitágoras, ¿no? Entonces Pitágoras hablaba por allá en el 570 antes de Cristo, y para ponerles en relación, tuvieron que pasar 500 años para que los romanos terminaran su coliseo, desde la época de Pitágoras. Entonces pues es algo que pasó hace bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué hablaba Pitágoras con respecto a la música y a los números enteros? Y vamos a hablar de las matemáticas y otro campo pues que no sea tan prosaico como la física, sino algo tal vez un poco más bonito como la música. Entonces, por ejemplo, desde la época de Pitágoras se entendía que si yo tengo una cuerda, por ejemplo, esta es una guitarra, y si yo pongo este traste aquí en esta cuerda, pues me va a sonar la nota de do. Pero si ahora resulta que, aquí podemos ver, bueno, pero resulta sí que si yo ahora cojo la mitad de la cuerda, vuelvo a tener la nota de do, pero esto es una octava más alta, ¿no? Entonces los que saben de música, los que saben tocar guitarra, las personas que saben tocar guitarra, pues nos podrán explicar o podrán hacer uso de esta realidad. Y esto es algo que se conocía desde ese tiempo, por eso se hablaba del concepto de la numerología, eh, que digamos, pues yo creo que queda atrás como en una teoría para entender la realidad, obviamente, de todo lo que hemos aprendido desde ese entonces. Pero esta parte de la música, pues
es una realidad que todavía usamos, ¿no? Usamos en la música. Eh, Ese sería el primer tema que quiero comentar.